Hola amigos, Ministerios Cristo por su Mundo les da la bienvenida a su canal. Lo prometido es deuda. Vamos a ver lo que es el estudio de la segunda parte de Jacob que habíamos quedado y vamos a analizar el punto final, el desenlace de esta historia, que espero sea de bendición para tu vida y que puedas compartir esta enseñanza con las personas que amas. Adelante. Jacob lucha con Dios. Este va a ser nuestro tema de enfoque en lo que nos habíamos quedado. Jacob tenía promesas de bendiciones para este mundo y para el venidero. De eso tenemos que ser conscientes. Pero primeramente el Señor trabajaría arduamente en el carácter de Jacob. Dios lo tenía que ayudar a corregir lo obstinado que era Jacob, lo desatinado de su rumbo que había llevado durante su corta existencia. Como todos ya sabemos y lo hemos repasado en el video anterior, que aparecerá aquí en pantalla por si gustas verlo, y desde su nacimiento mostró inclinaciones para hacer lo malo. Es decir, él quería conseguir sus objetivos valiéndose de métodos inadecuados, de métodos inapropiados, y pues como ya sabemos, él abusó de su hermano para hacerse de la primogenitura, abusó de la debilidad del carácter de su hermano, se aprovechó de una situación circunstancial, después cometió el fraude, también recordemos el fraude perpetrado a su padre Abraham, y también tenemos que tener en cuenta que si Dios quería que su pacto fuera con él, Dios iba a moldearlo e iba a hacer de Jacob una vasija para hacerlo un instrumento de honra y para poder así otorgarle la bendición que le iba a conferir, sí, pero Jacob tendría que pasar por un agudo dolor por el curso indirecto tomado para obtenerla. Es decir, él hizo cosas malas para hacerse de algo bueno. Y ese no era el punto. Pero vamos a entrar en materia. Para este estudio nos vamos a basar en Génesis 32, del versículo 22 al 32, donde nos muestra la escritura la historia de un hombre que pasó la noche solo en una ciudad que se llamaba Peniel, que fue una de las grandes experiencias de la vida de Jacob. Lo que nos describe este pasaje de la Escritura es que él luchó con un varón. Como ya habíamos visto en el video pasado, era Jesús mismo, ¿no? Jesús preencarnado. Y se dice de este varón que era un ángel. Vamos a analizar, Oseas 12:4 nos dice que Jacob venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. El ángel del Señor, o sea, el mismo Señor Jesucristo, como te lo estoy repitiendo, preencarnado, descoyuntó el muslo de Jacob, por lo que Jacob caminaba cojeando de esta parte. El resto de su vida fue así, él caminó cojeando porque fue una señal que el ángel le hizo. Cuando él tuvo un encuentro físico con este personaje, tuvo una gran victoria espiritual, aprendió cómo triunfar en medio de la derrota y cómo ser fuerte en medio de la debilidad. Jacob tuvo muchas deficiencias, pero si algo tenemos que reconocerle era que era obstinado y que era aferrado a lo que él deseaba, a lo que él quería. Ya vaciado de su fuerza y de la confianza en sus propias mañas, confesó que su nombre era Jacob, o sea, un suplantador, un timador, un defraudador, un engañador, etcétera, etcétera. Y cuando él venció al ángel, Dios cambió su nombre por Israel, que se traduce en varias formas y alguna de ellas es Dios gobierna, el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Fíjate qué hermoso que después de ser un ladrón, un suplantador, Dios en un encuentro con él le haya cambiado el nombre a un príncipe. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jacob deseó ir más allá de las simples riquezas terrenales, ya que Génesis 30:43 nos dice que Jacob se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos, asnos. En resumen, Jacob tenía muchas riquezas terrenales, pero notemos que con toda esa riqueza le pidió al Señor, cuando tuvo el encuentro con ese ángel, cuando tuvo el encuentro con el Señor, le pidió que lo bendijera. ¿Cómo un hombre con tanta riqueza puede pedir todavía a Dios que le bendiga? Y esto lo podemos notar en Génesis 32:26, le dice Jacob al ángel, no te dejaré si no me bendices. Esto nos denota que Jacob buscó la bendición eterna, la bendición espiritual.
Él era consciente de lo verdadero, de lo bueno, de lo honesto, de lo eterno. Y él tenía muy claro que las riquezas no son precisamente una bendición, por así decirlo. Son parte de, sí, pero no podemos ser analógicos diciendo, si tengo posesiones, tengo bendición. Las cosas para Dios no funcionan así. Las posesiones son una recompensa, son una añadidura por tú primeramente haber buscado el reino de Dios. Jacob luchó toda la noche para que lo bendijeran. Era persistente. Dios nos anima a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el espiritual. Yo te pregunto a ti, ¿en qué aspecto de tu vida te hace falta ser más persistente? ¿En qué aspecto de tu vida te hace falta tener un encuentro con Dios para que puedas ser cambiado? Las riquezas espirituales son la mayor posesión o riqueza que nosotros podemos tener. Seamos conscientes que la firmeza del carácter se desarrolla a medida de que uno lucha en condiciones difíciles. Cuando las cosas son fáciles, no es ahí donde se demuestra el carácter. El carácter se demuestra precisamente cuando estamos pasando por situaciones adversas. Y para ir cerrando, notamos que Dios dio nuevos nombres a muchos personajes de la Biblia. Dio un nuevo nombre a Abraham, le dio un nuevo nombre a Sara, le dio un nuevo nombre a Pedro. Y los nuevos nombres que Dios otorgaba expresaban cómo Él ha transformado las vidas de estas personas. El carácter de Jacob había sido cambiado de un engañador ambicioso, había sido cambiado a Israel, es decir, al príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Una persona que peleó con Dios, que venció, que se aferró, que fue persistente. Ahora preguntamos, ya para terminar, ¿cómo llegó Jacob a esto? Jacob tuvo que pasar por un proceso de cambio, tuvo que pasar por una restauración. Huyó de su casa, huyó de su hermano, fue a habitar con Labán, que fue su suegro, el papá de las dos esposas. Pero en ese momento, entre el desierto y su peregrinar y lo que vivió con Labán, Jacob tuvo un duro trato por parte de Dios. Es decir, siempre que nosotros nos acercamos al Señor, el Señor va a cambiar nuestro caminar. Pero para que Dios cambie nuestro caminar, para que Dios cambie tu caminar, primero debemos tener una lucha con Él. Y a pesar de que Él nos va a vencer físicamente, espiritualmente vamos a obtener una gran batalla. Y qué bien sería, no sé cuál sea tu nombre en este momento, si depresión, tristeza, angustia, necesidad. Incluso puede ser también un usurpador, un ladrón, un timador como Jacob. Pero lo que necesitas es tener un encuentro con Dios. Y estoy seguro de que cuando tú tengas ese encuentro, Dios va a cambiar tu nombre a una nueva personalidad, a una nueva identidad que Él te va a proporcionar. Siempre que nosotros confiamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, Él va a transformar nuestra manera de pensar, va a convertir estos pasos de deshonra en instrumentos de honra, porque Él ha dicho en su palabra, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Te animo a que seas persistente, te animo a que tengas un tiempo de búsqueda con Dios, que tengas ese encuentro con Dios como lo hizo Jacob y que dejes que Él te hiera en tu caminar, en tu forma de vivir y la transforme en una nueva con semejanza a su Hijo Jesucristo. Esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado este mensaje, que haya edificado tu vida. Sin más que decirte, deseo que seas bendecido con toda bendición de lo alto. Recuerda compartir y compartir vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.